Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Hoy tenemos un tema que créanme ha estado en boca de todos, en redes sociales, en portales de noticias, en todas partes. Y es que como dice el título del vídeo, hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, la pareja que nos enamoró nos hizo soñar con su historia de amor en pantalla y fuera de ella, y que bueno, ya sabemos desafortunadamente terminó. Pero no se preocupen. Hoy vamos a desentrañar, al menos en la medida de lo posible, el misterio de su separación. Vamos a analizar qué se dijo, qué se especuló, y sobre todo, qué pistas nos dan las propias declaraciones de Kerem y Hande. Sé que muchos de ustedes han estado esperando este vídeo, y créanme, yo también estaba ansioso por prepararlo y compartir toda esta información con ustedes. La verdad es que esta pareja nos cautivó a todos. Su química en Love is in the Air era innegable, literalmente incendiaba la pantalla. Y cuando esa chispa se trasladó a la vida real, la emoción fue aún mayor. Verlos juntos, felices, compartiendo su amor, fue como un cuento de hadas moderno. Por eso cuando se anunció su ruptura, el impacto fue enorme. Todos queríamos saber qué había pasado, por qué algo tan bonito había llegado a su fin. Y bueno, aquí estamos para intentar responder a esa pregunta. Pero antes de que empecemos a sumergirnos en el tema, quiero hacer una pequeña petición. Si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos. Y activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba contenido nuevo. Es muy importante para no perderse nada. Además, me ayuda muchísimo a seguir creciendo y a traerles más y mejores vídeos. Así que, por favor, suscríbanse. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a lo que nos interesa. La historia de amor de Kerem y Hande, como ya mencioné, comenzó en el set de Love is in the Air. La serie, que conquistó a audiencias de todo el mundo, no solo nos regaló una hermosa historia de amor ficticia, sino que también unió a sus protagonistas en la vida real. Recordemos que Love is in the Air, o Senkalkapm en su idioma original, fue un fenómeno global. Con una trama fresca y personajes carismáticos, la serie capturó los corazones de millones de espectadores en diferentes países, desde Turquía hasta América Latina, pasando por Europa y Asia. La historia de Eda y Serkan, interpretados magistralmente por Hande y Kerem, respectivamente, era un torbellino de emociones, romance, comedia, drama y giros inesperados que mantenían a la audiencia pegada a la pantalla. La química entre Hande y Kerem, como dije, era palpable. No era simplemente la interpretación de dos actores, era algo más. Era una conexión que trascendía la pantalla. La forma en que se miraban, la complicidad en sus gestos, la naturalidad con la que interactuaban, todo indicaba una conexión especial. Los rumores de romance, por supuesto, no tardaron en surgir. Y fue precisamente esa química la que encendió las especulaciones sobre un posible romance fuera del set. Los fans, siempre atentos a los detalles, comenzaron a notar ciertas señales. Fotos y vídeos filtrados, comentarios en redes sociales, miradas cómplices, todo alimentaba la ilusión de que la historia de amor de Eda y Serkan se estaba trasladando a la vida real. Al principio, como suele suceder en estos casos, tanto Kerem como Hande mantuvieron un perfil bajo. Evitaron confirmar o negar los rumores, optando por la discreción. Pero como dicen, el amor no se puede ocultar para siempre. Y poco a poco, las evidencias se hicieron más y más evidentes. Fotos de ellos juntos fuera del set, compartiendo momentos íntimos y cotidianos, comenzaron a circular por internet. Vídeos de ellos caminando de la mano, riendo juntos, o simplemente disfrutando de la compañía del otro, confirmaban lo que muchos ya sospechaban. Era inevitable que eventualmente tuvieran que admitir la realidad. Y finalmente llegó el momento. Después de meses de especulaciones y rumores, Kerem y Hande confirmaron su relación. La noticia fue recibida con alegría y entusiasmo por sus fans, quienes celebraron este nuevo capítulo en la historia de la pareja. La confirmación fue un momento de euforia para los seguidores de la serie. Ver a sus ídolos, a Eda y Serkan, convertidos en una pareja real, era como vivir un cuento de hadas hecho realidad. Las redes sociales explotaron de emoción, con mensajes de felicitación, cariño y apoyo. La pareja se convirtió en una de las más queridas del mundo del espectáculo. Su relación era una fuente de inspiración para muchos.
Verlos juntos, felices y enamorados, era un recordatorio de que el amor verdadero existe. Durante su relación, Kerem y Hande se convirtieron en una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo. Sus seguidores, que los admiraban tanto individualmente como en pareja, estaban encantados de verlos juntos. Publicaciones en redes sociales, fotos en eventos, entrevistas, todo era motivo de celebración para los fans. Parecían estar hechos el uno para el otro. Se apoyaban mutuamente en sus proyectos, se dedicaban mensajes cariñosos y se mostraban felices. Era como si su amor fuera a durar para siempre. Y por eso, cuando la noticia de su separación se hizo pública, el impacto fue enorme. El mundo entero se quedó de piedra. Las redes sociales se inundaron de mensajes de sorpresa y tristeza. Los fans expresaban su incredulidad y su decepción. Muchos se preguntaban qué había pasado, por qué había terminado una relación que parecía tan sólida y feliz. Las especulaciones comenzaron a circular rápidamente. Cada publicación de Kerem y Hande en redes sociales era analizada al detalle en busca de pistas. Los medios de comunicación, por supuesto, también se hicieron eco de la noticia, intentando desentrañar el misterio. La noticia de su ruptura se filtró en principio a través de medios turcos. Al principio, nadie sabía exactamente por qué habían terminado. Los primeros reportes hablaban de diferencias irreconciliables. Una frase muy genérica y que, la verdad, no nos dice mucho. Pero claro, la curiosidad creció exponencialmente. ¿Qué diferencias? ¿Qué había pasado? ¿Quién había tomado la decisión? Y sobre todo, ¿por qué? En los días y semanas siguientes, comenzaron a surgir diferentes teorías y especulaciones. Algunas hablaban de celos profesionales, otros de incompatibilidad de horarios. También se habló de la presión mediática, de la dificultad de mantener una relación bajo el escrutinio constante de los medios y de los fans. Se dijo incluso que Kerem quería dar un paso más en la relación, quizás casarse, mientras que Hande no estaba lista para eso. Pero, ¿qué había de cierto en todo esto? Las teorías, por supuesto, eran variadas y algunas incluso bastante fantasiosas. Los medios de comunicación y los fans intentaban encontrar una explicación lógica a la ruptura, intentando armar el rompecabezas con las pocas piezas disponibles. Lo cierto es que durante mucho tiempo, ni Kerem ni Hande hicieron declaraciones directas sobre el tema. Se mantuvieron discretos, quizás para proteger su privacidad, quizás para no generar más controversia. Ambos continuaron con sus respectivas carreras, pero evitando, en la medida de lo posible, hablar sobre su relación pasada. Esta discreción, por supuesto, solo alimentaba la curiosidad y las especulaciones. La gente quería saber, quería entender, quería respuestas. La falta de declaraciones oficiales solo generaba más preguntas y conjeturas. Los fans se aferraban a cualquier pequeño detalle, buscando pistas en las redes sociales, en las entrevistas, en cualquier publicación que hicieran Kerem y Hande. Sin embargo, con el tiempo, algunos detalles comenzaron a filtrarse. Pequeñas pistas indirectas, declaraciones veladas, que nos permitieron, poco a poco, ir armando el rompecabezas. Y es que en ocasiones las palabras no dichas pueden ser tan reveladoras como las palabras dichas. La cautela, la prudencia y el respeto por su privacidad eran evidentes en cada una de sus acciones. No obstante, pequeños detalles revelaban algo de la situación. Una de las primeras pistas importantes vino de Kerem. En una entrevista, aunque sin mencionar directamente a Hande, Kerem habló sobre la importancia de la comunicación en una relación. Dijo que la comunicación abierta, honesta y sincera era fundamental para construir una relación sólida. Y también mencionó la importancia de respetar los espacios individuales de cada persona, de no intentar cambiar al otro y de aceptar las diferencias. Estas declaraciones para muchos fueron una señal de que quizás había habido problemas de comunicación en su relación, o tal vez que las expectativas de ambos eran diferentes. Kerem, con sus palabras, insinuaba la importancia de la comunicación en las relaciones. Era evidente que la comunicación, la honestidad y el respeto mutuo eran pilares fundamentales para construir una relación duradera. Por su parte, Hande, en otra entrevista, habló sobre la importancia de la libertad y la independencia. Dijo que necesitaba tiempo para sí misma, para enfocarse en sus proyectos personales y para disfrutar de su vida.
Esta declaración, para algunos, fue una pista de que quizás Ande necesitaba más espacio y tiempo para ella, y que eso podría haber generado tensiones en la relación. Ande, con sus palabras, resaltaba la importancia de la independencia y el tiempo para sí misma, dando a entender que el equilibrio entre la vida personal y la vida en pareja era fundamental. Otra de las cosas que se ha especulado mucho es sobre las agendas profesionales. Kerem, por su parte, siempre ha sido muy ambicioso, con deseos de triunfar no solo en Turquía, sino también a nivel internacional. Ande, por su parte, también tiene una carrera muy prometedora. La presión de sus apretadas agendas y las oportunidades que ambos estaban recibiendo podrían haber dificultado el pasar tiempo juntos, el mantener la cercanía y la complicidad que requiere una relación. La ambición profesional, las oportunidades laborales en diferentes países, los viajes, los proyectos. Todo esto pudo haber afectado la disponibilidad de tiempo de ambos. Y luego está la cuestión de la presión mediática. La fama y la atención que ambos recibieron, especialmente después del éxito de Love is in the Air, fueron enormes. Cada paso que daban era analizado y comentado. La presión de los medios, de los fans, de las redes sociales, todo eso puede ser muy complicado de gestionar, especialmente para una pareja joven. Quizás la constante exposición y el escrutinio público hayan afectado la dinámica de su relación, generando estrés y conflictos. La fama, la atención mediática constante, la opinión de los fans, todo esto pudo haber ejercido una presión adicional sobre la pareja. La necesidad de mantener una imagen pública, la dificultad para proteger la intimidad, todo esto pudo haber afectado su relación. También es importante mencionar el tema de las familias. En muchas culturas, la opinión de la familia es muy importante a la hora de tomar decisiones importantes en la vida, y a menudo, la opinión de las familias puede influir en las decisiones de pareja. No sabemos si las familias de Kerem y Ande tuvieron un papel importante en su separación, pero es una posibilidad que no podemos descartar por completo. Las familias, las amistades cercanas y el entorno social de ambos pueden haber tenido una influencia en sus decisiones. Ahora bien, ¿qué podemos concluir de todo esto? La verdad es que hasta el día de hoy, la verdadera razón de su separación sigue siendo un misterio. Ni Kerem ni Ande han revelado todos los detalles. Pero analizando las pocas pistas que nos han dado, y las especulaciones que han surgido, podemos sacar algunas conclusiones. Es fundamental recordar que las relaciones son complejas y que no existe una única razón para su final. Lo más probable es que su separación haya sido el resultado de una combinación de factores. Diferencias en las expectativas, problemas de comunicación, presión mediática, agendas profesionales incompatibles. Todos estos elementos pudieron haber contribuido a la ruptura de su relación. Las relaciones amorosas, como la vida misma, son complejas y multifacéticas. La combinación de estos factores pudo haber hecho que la relación fuera insostenible. Es posible que, a pesar del gran amor que se tenían, y de la fuerte conexión que tenían, no fueran compatibles a largo plazo. Quizás en un momento dado, se dieron cuenta de que sus caminos estaban tomando direcciones diferentes, y que era mejor seguir cada uno por su lado. El amor, como se ha demostrado una y otra vez, no siempre es suficiente. La compatibilidad, las expectativas y el proyecto de vida en común son importantes para construir un futuro juntos. Es importante recordar que las relaciones son complicadas. No hay una única razón para que una relación termine. Y a veces las cosas simplemente no funcionan, por más que queramos que sí. El final de una relación puede ser el resultado de muchos factores, algunos más evidentes que otros. Aceptar que las cosas no siempre salen como queremos es importante para poder avanzar. Lo más importante es respetar la decisión de Kerem y Ande y desearles lo mejor en el futuro. Ambos son personas talentosas, queridas y merecen ser felices. El respeto por la privacidad y la decisión de cada uno es fundamental. El futuro les deparará nuevas oportunidades y nuevos desafíos. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya parecido interesante. Como ven, el tema de la separación de Kerem y Ande es complejo, y no hay una respuesta sencilla. Pero espero haberles dado una visión más clara de lo que pudo haber pasado. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo. Gracias por su apoyo, por sus comentarios, y por estar siempre ahí. Realmente valoro mucho su tiempo y su atención. Y ahora, me gustaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué creen que fue lo que realmente pasó entre Kerem y Ande?
¿Tienen alguna teoría? ¿Alguna información adicional? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderlos. Compartan sus ideas, sus teorías, todo lo que se les ocurra. La conversación está abierta. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle me gusta al vídeo si les gustó. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, para que más gente pueda saber sobre la historia de Kerem y Ande. Y por favor, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que es totalmente gratis y me ayuda muchísimo. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Muchas gracias por todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.